La niña estaba al borde del pueblo, con nada más que una manta de lana, un pequeño saco de harina de maíz y la ropa que llevaba puesta. Tenía 11 años, pequeña para su edad, con el cabello oscuro trenzado y ojos que habían visto cosas que ningún niño debería ver. Detrás de ella, la gente de Briarwood, Wyoming, observaba desde sus puertas y ventanas. Sus rostros eran duros, con la crueldad particular que el miedo adopta cuando finge ser rectitud. Nadie saludó. Nadie le ofreció una palabra amable. El reverendo Josiah Whitmore la había declarado mentirosa y perturbadora de la paz, y el pueblo había acordado que debía irse. Su crimen era simple. Les había dicho la verdad. El invierno llegará temprano, había dicho, de pie en la tienda general 3 días antes. Su voz llevaba la extraña certeza que siempre había inquietado a los adultos a su alrededor. Será el peor invierno que jamás se haya visto. La nieve sepultará las casas. El frío matará al ganado. Deben prepararse ahora, o muchos morirán. El tendero se había reído. Las mujeres habían susurrado. Y el reverendo Whitmore, quien se consideraba la autoridad moral de Briarwood, había declarado que la niña estaba poseída por demonios o era simplemente malvada, esparciendo miedo para la diversión del diablo. Ningún niño podría saber tales cosas, había tronado desde su púlpito. Esta es obra de la oscuridad. La niña debe ser expulsada antes de que su corrupción se extienda. Y así la habían expulsado el 29 de septiembre de 1886, con 6 semanas de otoño aún por delante y los álamos temblones apenas comenzando a ponerse dorados. Habían enviado a una niña de 11 años al desierto con nada más que una manta y un puñado de harina de maíz. Su nombre era Alma Jessup, y no miró hacia atrás mientras se alejaba. Mirar hacia atrás era para la gente que tenía algo a lo que regresar. Nunca había tenido mucho de nada. Su madre murió al darla a luz, y su padre, un trampero llamado Silas Jessup, que pasaba más tiempo en las montañas que en cualquier pueblo, la había criado en la naturaleza, en lugares donde la cordillera Wind River se encontraba con el cielo. Él le había enseñado a leer la tierra, a entender los animales, a ver las señales que la naturaleza proporcionaba, para aquellos lo suficientemente pacientes como para observar. Él le había mostrado cómo el grosor del pelaje de una oruga predecía la severidad del invierno, cómo la altura de las presas de los castores indicaba la profundidad de la nieve que se avecinaba, cómo el comportamiento de los alces y los ciervos revelaba lo que traerían los meses fríos. Silas había muerto cuando Alma tenía 9 años, atacado por un oso grizzly en un cañón sobre el Sweetwater. Encontró su cuerpo 3 días después, siguiendo a los cuervos, y lo enterró ella misma en una tumba que cavó con su propio cuchillo de caza. Luego caminó hasta Briarwood, el asentamiento más cercano, esperando encontrar algún tipo de vida entre la gente. Dinos en los comentarios desde dónde nos ves hoy, ya sea que estés en las montañas, las llanuras, o en algún lugar donde los inviernos calan igual de hondo. Estas lecciones de sabiduría fronteriza son atemporales, y si aún no lo has hecho, suscríbete para no perderte lo que sucede cuando el invierno llega exactamente como la chica predijo. Briarwood no sabía qué pensar de ella, una niña salvaje que apareció de las montañas, que hablaba de su padre muerto sin lágrimas, que sabía cosas sobre el clima y los animales que ningún niño debería saber. Era inquietante de maneras que los habitantes del pueblo no podían articular. La habían acogido a regañadientes, pasándola de casa en casa, sin que ninguna familia quisiera retenerla por mucho tiempo. Trabajaba para ganarse el sustento, fregando suelos, remendando ropa, cuidando el ganado, pero nunca encajó, nunca se ablandó. Nunca se convirtió en la huérfana agradecida que esperaban que fuera. Lo que se convirtió en cambio fue en una profeta a la que se negaron a escuchar. Les había advertido sobre la riada repentina en la primavera del 85 y la habían ignorado. Y 3 caballos se habían ahogado en Willow Creek. Les había hablado de la helada temprana de agosto y la habían desestimado. Y la familia Harrigan había perdido todo su huerto. Cada vez que hablaba, encontraban razones para no escuchar. Era extraña, era fantasiosa, era una niña que no podía entender las cosas que afirmaba entender. Cuando les advirtió sobre el invierno de 1886, decidieron que ya habían escuchado suficiente. Pero Alma no había mentido. Había observado en agosto.
Había notado las presas de castores en el arroyo superior, construidas más altas de lo que jamás había visto. Los animales trabajaban con una urgencia desesperada que hablaba de un instinto profundo. En septiembre, había visto a los alces bajar de las tierras altas, un mes antes de lo habitual, con sus pelajes ya gruesos y su comportamiento nervioso. Las orugas de oso lanudo eran casi completamente negras. Las ardillas se reunían con un frenesí que sugería que sabían algo que los humanos no. Su padre le había enseñado a leer estas señales. Le había enseñado que los animales siempre sabían, y los animales decían que la muerte se acercaba. Ahora, alejándose del pueblo que la había rechazado, Alma no malgastó energía en ira o pena. Había aprendido de joven que tales emociones eran lujos que la naturaleza salvaje no permitía. En cambio, centró su mente en la única pregunta que importaba: ¿cómo sobrevivir? Caminó hacia el norte, hacia las estribaciones donde su padre la había llevado a veces, donde los acantilados de arenisca se alzaban desde las llanuras de Artemisa, y la roca era lo suficientemente blanda para tallar, pero lo suficientemente dura para perdurar. Caminó durante 2 días, comiendo su harina de maíz con moderación, durmiendo bajo su manta al abrigo de troncos caídos, hasta que encontró lo que buscaba. La pared del acantilado se alzaba 40 pies sobre un pequeño valle, donde un manantial brotaba de las rocas. La piedra era arenisca de oro rojo, estratificada y fracturada, con un saliente natural que ofrecía refugio de la lluvia y la nieve. Más importante aún, había una grieta en la roca, una fisura natural que se adentraba en el acantilado, lo suficientemente ancha para que un cuerpo pequeño pudiera pasar, llevando a una cavidad dentro de la piedra que quizás tenía 3 metros de profundidad y 2.4 metros de ancho. No era un hogar, todavía no, pero podría llegar a serlo. Alma empezó a tallar. Si estás disfrutando esta historia, dale al botón de me gusta ahora mismo. Es gratis. Toma un segundo y ayuda a que este video llegue a más personas que necesitan verlo. Ahora, volvamos a la historia. Tenía el cuchillo de su padre, la misma hoja que había cavado su tumba, y poseía el conocimiento que él le había transmitido. Sabía que la arenisca podía trabajarse con paciencia, que el trabajo de cada día quitaría otra pulgada de roca, que la cavidad podría ensancharse y moldearse hasta convertirse en algo habitable, si simplemente se negaba a detenerse. La primera semana fue la más difícil. Sus manos se ampollaron, luego sangraron, y después se endurecieron formando callos que nunca se ablandarían por completo. Raspó, picó y talló, ensanchando la entrada, profundizando el interior, dando forma a la piedra para crear paredes, suelo y techo. Trabajó desde el amanecer hasta que sus brazos ya no pudieron levantar el cuchillo. Luego durmió en la cavidad en crecimiento y se levantó para trabajar de nuevo. Recogió materiales a medida que los encontraba. Las ramas caídas del fondo del valle se convirtieron en combustible para una hoguera que talló cerca de la entrada, con una grieta natural que actuaba como chimenea y dirigía el humo hacia arriba y hacia afuera. La hierba seca se convirtió en lecho, las piedras planas en herramientas, raspadores, martillos y cinceles rudimentarios que le permitían trabajar más rápido de lo que el cuchillo solo permitía. Recolectó alimentos como su padre le había enseñado: piñones de los árboles cercanos, escaramujos de los arbustos silvestres a lo largo del arroyo. Las raíces podían asarse en las brasas. Puso trampas para conejos usando técnicas que Silas le había mostrado cuando apenas era lo suficientemente mayor para caminar. Los conejos proporcionaban carne y piel que raspó, curtió y guardó, sabiendo que el invierno exigiría un calor que aún no poseía. Para octubre, la cavidad se había convertido en una habitación de 3.6 metros de profundidad, 3 metros de ancho y 2.1 metros de altura en su punto más alto. Las paredes estaban lisas donde las había tallado, el suelo nivelado y limpio. La hoguera funcionaba perfectamente, calentando el espacio con notable eficiencia a medida que la piedra absorbía y radiaba calor. Una pequeña alcoba de almacenamiento guardaba sus provisiones crecientes: carne de conejo seca, frutos secos recolectados y raíces. Manos de leña estaban apilados firmemente contra la pared trasera. Para noviembre,
ella se había expandido aún más. Una segunda cámara, más pequeña, servía como establo para la yegua Mustang salvaje que había capturado y amansado. Era una yegua de color bayo a la que llamó Susurro, por los suaves sonidos que hacía el caballo cuando Alma se acercaba. El calor corporal de la yegua añadía calidez a todo el sistema de cuevas, y su presencia proporcionaba algo que Alma no había esperado necesitar: compañía. También construyó una puerta con troncos de álamos caídos, atados con tiras de cuero crudo e insertados en un marco que había tallado en la entrada de piedra. La puerta podía sellarse desde dentro, creando una barrera aislante contra el viento y la nieve. Detrás de ella, la cueva permanecía cálida, incluso mientras las temperaturas exteriores comenzaban su descenso mortal. La primera nieve cayó el 12 de noviembre, 6 semanas antes de lo habitual. Cayó pesada y húmeda, acumulándose rápidamente, impulsada por un viento que parecía cortar todo lo que tocaba. Los animales que Alma había observado en agosto tenían razón. Lo peor estaba por venir. Observó desde la entrada de su cueva cómo la nieve se amontonaba más y más, y no sintió ninguna satisfacción al ver que tenía razón. Solo sentía tristeza por la gente de Briarwood que no había escuchado, que no se había preparado, que estaban a punto de aprender lo que su padre siempre había sabido. La naturaleza no se preocupaba por la arrogancia humana. Si la retribución del salvaje oeste se ha convertido en parte de tu semana, considera unirte al canal. La membresía cuesta solo un par de dólares al mes y mantiene estas historias en marcha. Enlaces abajo y pulsa el botón de me gusta si aún no lo has hecho. Ahora, volvamos a la historia. El invierno de 1886 a 1887 descendió sobre el territorio de Wyoming con una furia que se convertiría en leyenda. Tormenta tras tormenta bajó de Canadá, sepultando la tierra bajo una nieve que se acumulaba no en pulgadas, sino en pies. La temperatura bajó a 40 grados bajo cero y se mantuvo así durante semanas. El viento nunca cesó, una presencia constante y aullante que colaba el frío por cada grieta y hueco de cada estructura que se le oponía. En Briarwood, 20 millas al sur del acantilado de Alma, el desastre se desarrolló exactamente como ella había predicho. El ganado murió primero. Los rancheros que se habían reído de las advertencias de la chica salvaje vieron cómo sus rebaños se congelaban en los barrancos y cañadas. Los animales estaban demasiado débiles por las primeras nevadas para encontrar comida y demasiado expuestos para sobrevivir al frío que siguió. El rancho Harrigan perdió 400 cabezas en una sola semana. La propiedad Mercer, la más grande del distrito, perdió más de 1000. La carne de res que había sido la base de la economía de Briarwood dejó de existir. Luego se acabó la comida. La tienda general, que parecía bien surtida en octubre, estaba vacía para Navidad. Las familias que habían entrado en el invierno con confianza encontraron sus despensas agotadas para enero. Los cazadores que se aventuraron a buscar caza regresaron con las manos vacías. Los ciervos y alces se habían trasladado a elevaciones más bajas semanas antes, y los conejos se habían escondido tan profundamente que ni siquiera los tramperos experimentados pudieron encontrarlos. Para febrero, Briarwood se moría de hambre. La primera muerte fue el viejo Ezekiel Harrigan, patriarca de la familia ganadera que había sobrevivido a 50 inviernos de Wyoming. Pero no pudo sobrevivir a este. Murió en su cama, con su familia a su alrededor. Su cuerpo simplemente cedió por el frío y el hambre, y la desesperación de ver desaparecer todo lo que había construido. Los niños empezaron a enfermar después. Sin comida adecuada, sus pequeños cuerpos no podían combatir las enfermedades que traía el invierno. El bebé Henderson murió de fiebre. Los gemelos Poque, de 6 años, desarrollaron toses que no cesaban. El médico no tenía medicinas. Los padres no tenían comida, y las oraciones que el reverendo Whitmore ofrecía parecían caer en un cielo sordo. Fue el joven Thomas Mercer, de 14 años y desesperado, quien recordó a la niña, la hija de los Jessup. Le dijo a su padre durante un consejo familiar, celebrado alrededor de un fuego que consumía los últimos muebles, la que el reverendo Whitmore había alejado. Ella dijo que sabía cómo sobrevivir en las montañas.
Dijo que su padre le había enseñado. Ella era una mentirosa, respondió su padre. Pero las palabras carecían de convicción. Todo lo que la niña había predicho se había hecho realidad. El invierno temprano, el frío mortal, la muerte del ganado. Ella lo había visto todo, y la habían expulsado por contarlo. Si sobrevivía, dijo Thomas, podría saber dónde encontrar comida, podría tener refugio, podría. Él se interrumpió, incapaz de completar el pensamiento. Podría salvarnos. ¿No dijo la gente que la envió al desierto a morir? Se organizó una partida de búsqueda. 5 hombres en los caballos más fuertes que quedaban, llevando la poca comida que se pudo ahorrar. Cabalgando hacia el norte, hacia las estribaciones, donde alguien recordó que el viejo Silas Jessop había cazado una vez. No esperaban encontrar a la chica viva. Esperaban encontrar un cuerpo congelado. Una pequeña tragedia que añadir a la catástrofe mayor. Pero tenían que saber, tenían que ver. La encontraron al tercer día, siguiendo un delgado rastro de humo que se elevaba de un acantilado. Habían pasado 100 veces sin darse cuenta. La entrada de la cueva era casi invisible. Una oscura abertura en la piedra de oro rojizo, resguardada bajo un saliente. Protegida por una puerta de madera que encajaba tan perfectamente en la roca que parecía haber crecido allí. El humo salía de una grieta arriba, elevándose en una línea delgada y recta que hablaba de un fuego ardiendo eficientemente en el interior. Thomas Mercer se acercó a la puerta y llamó. Se abrió, para revelar a una chica que debería haber estado muerta. Estaba delgada, pero no hambrienta. Su rostro quemado por el viento, pero sano. Sus ojos oscuros, con la misma inquietante certeza, que siempre había incomodado a los adultos de Briarwood. Llevaba un abrigo de piel de conejo, cosido con cuero crudo, y sus manos estaban callosas, con la aspereza particular de alguien que había trabajado la piedra. Detrás de ella, los hombres podían ver una caverna de una comodidad imposible. Paredes talladas, un fuego ardiendo en un pozo de piedra, pilas de leña, atados de carne seca, un caballo relinchando suavemente en una cámara contigua. Había construido un hogar dentro de la montaña. Había sobrevivido a lo que debería haberla matado. «¿Viniste?», dijo Alma. No fue una pregunta. Thomas encontró su voz. «Vinimos, nosotros». Se detuvo, incapaz de encontrar palabras para lo que habían hecho, lo que necesitaban, lo que pedían. «El pueblo se está muriendo de hambre», dijo Alma. Ella no los hizo rogar. «¿Cuántos quedan?» Había 112, en su mayoría mujeres y niños. Ahora los hombres... La voz de Thomas se quebró. Algunos de los hombres salieron a buscar comida y no regresaron. Alma permaneció en silencio por un largo momento, mirando más allá del grupo de búsqueda hacia el valle cubierto de nieve. Hacia el sur, donde Briarwood agonizaba. Tenía 11 años, y la gente que la había llamado mentirosa y la había expulsado ahora dependía de su misericordia. Hay un valle a 3 millas al este de aquí. Los alces invernan allí, dijo finalmente. Mi padre me lo mostró hace años. La nieve no es tan profunda porque los acantilados bloquean el viento. Si sus cazadores van allí, encontrarán casa. Hizo una pausa. Y hay cuevas en estos acantilados, no talladas como la mía, sino naturales, lo suficientemente grandes para albergar familias. Puedo mostrarles dónde están. La piedra retiene el calor. La gente puede sobrevivir allí hasta la primavera si están dispuestos a trabajar. Thomas la miró fijamente. ¿Nos ayudarías después de lo que hicimos? La expresión de Alma no cambió. Mi padre me enseñó que a la naturaleza no le importan los rencores. Solo le importa quién está preparado y quién no. Ella retrocedió de la puerta. Entren, caliéntense. Luego tenemos trabajo que hacer. La evacuación de Briarwood comenzó 3 días después. Alma los guió ella misma, montando a Whisper a la cabeza de una columna de refugiados desesperados. Mujeres cargando bebés, niños tropezando entre los ventisqueros, hombres arrastrando los suministros que habían logrado salvar. Ella los guió a través de los pasos que su padre le había mostrado, por senderos invisibles para cualquiera que no conociera la tierra, hacia la red de cuevas y valles protegidos, donde la supervivencia era posible. Los organizó con una autoridad que nadie cuestionó.
Las familias fueron asignadas a cuevas, basándose en su tamaño y el número de hijos que tenían. Se formaron partidas de caza y se dirigieron al Valle de los Alces, donde encontraron caza exactamente como ella había prometido. Los equipos de recolección aprendieron a cavar en busca de las raíces y nueces que ella les mostró, fuentes de alimento por las que habían pasado 1000 veces sin reconocerlas. Ella les enseñó todo: cómo sellar la entrada de una cueva contra las corrientes de aire, cómo encender un fuego que calentara la piedra en lugar de solo el aire, cómo ahumar carne para que durara meses, cómo leer las señales del tiempo que indicaban cuándo era seguro aventurarse y cuándo era la muerte intentarlo. El conocimiento que Silas Jessop había pasado toda una vida acumulando, transmitido a su hija, ahora se distribuía a toda una comunidad. 89 personas sobrevivieron el invierno en esas cuevas. 23 habían muerto en Briarwood antes de la evacuación, y 3 más perecieron durante el viaje al norte. Pero 89 vivieron, incluyendo los 17 niños menores de 10 años. Porque una niña de 11 años, a la que habían tachado de mentirosa, había tallado un hogar en la piedra y luego compartió todo lo que sabía. El reverendo Whitmore no estaba entre los supervivientes. Se había negado a unirse a la evacuación, declarando que no seguiría a una niña. Había condenado que Dios proveería para los justos, donde el sirviente del diablo no podía. Encontraron su cuerpo en abril, congelado en la iglesia, donde había predicado contra la niña que había intentado salvarlo. La reunión llegó en mayo, cuando la nieve finalmente se había retirado y los supervivientes habían regresado a lo que quedaba de Briarwood. Se reunieron al aire libre. La iglesia estaba demasiado llena de recuerdos para afrontar lo que había sucedido. Thomas Mercer, quien había liderado la partida de búsqueda que encontró a Alma, habló primero. Tenía 15 años ahora, envejecido más allá de su edad, por un invierno que se había llevado a su padre y a 2 de sus tíos. «Enviamos a una niña al desierto a morir», dijo, con voz firme a pesar de las lágrimas en su rostro. «La llamamos mentirosa cuando nos dijo la verdad. La echamos porque nos incomodaba, porque sabía cosas que no entendíamos, porque era más fácil culparla que escuchar». Se volvió hacia Alma, que estaba apartada del grupo. Susurros reinaban en su mano. Su hogar de piedra tallada visible en los acantilados distantes. Alma Jessop nos salvó. Cada uno de nosotros aquí de pie le debe la vida a una niña, a la que tratamos como menos que humana. No sé cómo arreglar eso. No sé si se puede arreglar. Pero sé que le debemos más de lo que las palabras pueden decir. Otros hablaron. Las madres cuyos hijos habían sobrevivido. Los cazadores que habían encontrado casa donde ella los dirigió. Las familias que se habían refugiado en las cuevas que ella les había mostrado. Uno por uno, reconocieron lo que había sucedido. La crueldad, el exilio, el perdón imposible que había seguido. Cuando los testimonios terminaron, Alma avanzó. Todavía era pequeña, todavía joven, todavía llevaba esa extraña certeza en sus ojos, que siempre había inquietado a quienes la rodeaban. Pero algo había cambiado. Los adultos ya no apartaban la mirada cuando ella los miraba. La miraban directamente, como si la vieran por primera vez. Mi padre me dijo una vez que las montañas no juzgan. No les importa si eres rico o pobre, bueno o malvado, joven o viejo. Solo les importa si estás preparado. Dijo que las personas son diferentes, que las personas juzgan, odian y temen lo que no entienden. Pero también dijo que las personas pueden aprender, que pueden cambiar. Miró los rostros de los que habían sobrevivido. No perdono lo que hicisteis. El perdón no es algo que sepa dar. Pero me alegro de que vivierais. Me alegro de que los niños vivieran. Y si quieres aprender lo que sé, te enseñaré, dijo mi padre. Las montañas no tienen piedad, pero nosotros no tenemos por qué ser como las montañas. Podemos elegir ser diferentes. Gracias por ver esta historia sobre Alma Jessop y la casa en el acantilado de Wyoming. Cuando silenciamos a quienes nos advierten, a menudo nos encontramos dependiendo de su misericordia. Si esta historia te recordó que la sabiduría puede venir de las fuentes más inesperadas, compártela con alguien que necesite escucharla.
Suscríbete a Wild West Retribution para más historias de resiliencia fronteriza y vindicación silenciosa. Dinos en los comentarios. ¿Alguna vez alguien te ha castigado por decir una verdad que no querían oír? El pueblo de Briarwood fue reconstruido, pero nunca volvió a ser el mismo. La industria ganadera que lo había sostenido estaba rota, y la comunidad que resurgió de las cenizas era más pequeña, más humilde, más cautelosa. Diversificaron sus fuentes de alimento, construyeron refugios más fuertes, acumularon provisiones contra los inviernos que ahora sabían que podían llegar sin previo aviso. Alma no regresó a vivir entre ellos. Se quedó en su casa del acantilado, expandiéndola a lo largo de los años hasta convertirla en un complejo de cámaras que podía albergar a 30 personas si era necesario. Se convirtió en guía para quienes cruzaban las montañas, maestra para quienes querían aprender las viejas habilidades, un recordatorio viviente de que la naturaleza salvaje exigía respeto. Nunca se casó, pero nunca estuvo sola. Niños de Briarwood venían a aprender de ella, primero unos pocos, luego docenas a lo largo de los años, jóvenes que querían entender lo que ella entendía. Se llamaban a sí mismos los estudiantes de Alma, dispuestos a pasar semanas en las montañas, absorbiendo el conocimiento que Silas Jessup había transmitido a su hija. Y se extendieron por todo el territorio, llevando sus enseñanzas allá donde iban. La frase «escuchar a los animales» entró en el vocabulario de las tierras de la cordillera de Wyoming. Significaba prestar atención a las señales que la naturaleza proporcionaba, confiando en las advertencias que venían de fuentes que otros podrían desestimar. Se pronunciaba con un respeto silencioso, como si el hablante recordara lo que les había sucedido a quienes no escucharon. Alma Jessup vivió en su casa del acantilado durante 63 años, falleciendo en el invierno de 1949 a la edad de 74. Había sobrevivido a todos los que la habían expulsado, a todos los que la habían llamado mentirosa, a todos los que habían aprendido demasiado tarde que una niña de 11 años sabía más sobre supervivencia que todos ellos juntos. Fue enterrada junto a su padre en la tumba que había cavado con su cuchillo cuando tenía 9 años. El cuchillo mismo fue pasado a su estudiante más dedicado, quien lo pasó al suyo, una cadena de conocimiento que continúa hasta el día de hoy. La casa del acantilado aún existe, protegida ahora como sitio histórico, mantenida por descendientes de los estudiantes que ella enseñó. Los visitantes vienen a ver las cámaras talladas, la hoguera, el establo donde una vez estuvo Whisper. Vienen a entender cómo una niña sobrevivió a lo que debería haberla matado, y luego eligió salvar a las personas que habían intentado dejarla morir. Sobre la entrada, tallada en letras que Alma añadió en algún momento de los años posteriores al Gran Invierno, hay una inscripción que los visitantes suelen fotografiar. Las montañas me lo dijeron, yo te lo dije. Ahora ambos lo sabemos. Su padre, Silas, quien le había enseñado a escuchar cuando nadie más lo haría, habría reconocido la verdad en cada palabra.